Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, de lectura al acta correspondiente a la sesión del día anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 21 de junio 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 17-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y a celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 21 de junio de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 14 de junio del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura de la cuenta. Único. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, remitiendo el informe sobre la solicitud de autorización para la celebración de un contrato de interés público entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Consejo de Administración del Gasto, y la empresa BRBA Administration Co. LLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 y 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que sea considerado por este cuerpo legislativo. Luego, el secretario dio lectura a la conclusión del informe y se sometió a consideración de los diputados y diputadas, resultando aprobado. Punto de información único sobre cómo afecta el lago de Valencia al sur de Maracay. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien denunció que más de 700 familias que habitan al sur de Maracay, en el estado Aragua, temen por ser afectadas por el crecimiento de las aguas del lago de Valencia, que representa una grave amenaza de inundación ante las torrenciales lluvias que caen en la zona. Se ha incrementado la crisis en el sur de Maracay debido a la colocación del muro de Mata Redonda en Los Amanes, que ha traído como consecuencia que la gente de Aguacatal, que ahora es afectada también por el lago de Valencia, en vez de seguir su curso normal, se desvía hacia las urbanizaciones del sur de Maracay, inundando la zona, dejando a cientos de familias damnificadas. Señaló que cada vez que se nubla el cielo, la gente de esa zona del sur de Maracay tiembla, porque cada vez que llueve, se registran fuertes inundaciones, perdiendo todos sus enseres las familias, no solo de Los Amanes, sino también de Aguacatal y La Vega, sectores que antes no eran afectados por las crecidas del lago. Existe un informe de la Defensa Civil donde plantea efectivamente que esas casas tienen que ser desafectadas, sacar a las familias, porque es indetenible el crecimiento del lago de Valencia. Esta crisis en el sur del lago tiene más de 20 años, al igual que este gobierno, con más de 5 gobernadores de Aragua, desde Hidalgo Bolívar hasta la actual gobernadora, Karine Carpio, y nadie resuelve el problema. No hacen nada para solucionar esta situación. Recordó que hay una sentencia del TCJ donde manda a indemnizar a las familias afectadas y solo beneficiaron algunas y a otras las dejaron con el problema.
Siento gran preocupación por lo que está ocurriendo, porque cada vez que vienen los meses de lluvia comienzan los damnificados y a meter a la gente en refugios y las familias terminan perdiendo sus casas. Finalmente presentó un video en que muestra la gravedad de la situación en la zona sur de Maracay, donde los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que tomen conciencia y se aboguen a buscar una solución a estas familias que no quieren perder sus hogares. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, debate sobre la creciente migración venezolana y el estatus de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja en el marco del Día Mundial del Refugiado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Único, debate sobre la creciente migración venezolana y el estatus de nuestros migrantes en los países receptores, producto de la emergencia humanitaria compleja, en el marco del Día Mundial del Refugiado. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Olivia Lozano, presidenta permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, quien explicó que urgen acciones de atención y protección a la migración venezolana que trascienda los entornos políticos locales y se logre un mayor grado de universalidad de los atentos a la diáspora, de manera de garantizar identidad, servicios médicos, asistencia humanitaria, respeto a sus derechos humanos. A su juicio, la migración venezolana es un rasgo visible y doloroso que quiebra la institución ejecutada por la dictadura de Nicolás Maduro. Señaló que ante los cambios políticos en el mundo es necesario hacer un replanteamiento de las acciones internacionales a favor de los migrantes, pues a su criterio, el abordaje hemisférico de la crisis humanitaria compleja no puede estar sujeto a las coincidencias y analogías políticas. Destacó el trabajo adelantado del cuerpo diplomático del gobierno encargado y del comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky. Agradeció a los presidentes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador por implementar políticas migratorias que permitan la protección y regularización de los connacionales. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Dianora Figuera, Rosmin Mantilla, Richard Blanco y William Dávila, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 28 de junio del 2022. Es todo, ciudadano presidente. En consideración del acta leída por Secretaría. Diputados y diputadas que tengan por favor, fundación de puntos. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Tenemos puntos de información. El primero que hago es la diputada Delsa Solórzano. Adelante. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. He pedido este derecho de información en el seno de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para referirme al más reciente informe de la señora Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el cual felizmente es el último que emitirá porque ha anunciado que no se presentará para la reelección en su cargo. Voy a solamente mencionar algunos de los aspectos más graves debido a lo largo que es el informe y que además será presentado de manera oral el día de mañana, 29 de junio, pero que ha sido presentado públicamente de forma escrita en días pasados. Lo primero que hay que destacar es que la señora Bachelet se refiere a los casos del capitán Acosta Arévalo y de Fernando Albán como que si ya hubiera habido justicia. Esto no solamente es una burla al Estado de Derecho, sino que es un irrespeto con la memoria
de los mártires y también con sus familiares que siguen hoy anhelando justicia. Debo destacar que el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU señala estos casos como una aberración y dice que tiene que investigarse a la cadena de mando. La señora Bachelet hace caso omiso de esto y considera pues que con lo ocurrido ya hubo justicia. Esto, repetimos, es una burla para la memoria de nuestros mártires. Asimismo, ella señala de manera que en DIGESIM y en SEBIN ya no quedan prisioneros políticos. Esto es una falsedad. No solamente que aún quedan prisioneros políticos, sino que, por ejemplo, en la sede de DIGESIM, en lo que va de año, han ocurrido 2 huelgas de hambre por lo menos y un intento de suicidio por parte de uno de los prisioneros que allí sigue torturado. Asimismo, ella saluda al nuevo, entre comillas, Tribunal Supremo de Justicia, señalando que es un avance para Venezuela, cuando la realidad es que según informes, estudios, análisis de las más serias ONG en la materia, como Acceso a la Justicia, este es el más partidizado y politizado de la historia reciente de Venezuela. Asimismo, saluda la supuesta eliminación de las FAES y, en primer lugar, eso no es cierto, no han sido eliminadas. En segundo lugar, hay nuevos cuerpos de represión que están, entre otros, integrados por funcionarios que vienen de FAES y que llaman, por ejemplo, GOES, que recientemente acaban de someter a detención arbitraria a 9 jóvenes venezolanos y a desaparición forzada simplemente por pintar un mural en Chacao, en el municipio Chacao del estado Miranda. Igualmente, debemos destacar que la señora Bachelet obvia que hay por lo menos 300 prisioneros de conciencia en Venezuela. Reconoce solamente la existencia de 22, a los cuales ni siquiera llama prisioneros políticos, sino personas detenidas con violaciones a la ley. La invitamos a que llame a las cosas por su nombre. Presos políticos, y no son más de 300 ciudadanos que están privados ilegítimamente de su libertad. Así como desconoce en su informe que hay unas órdenes de libertad, unas medidas cautelares emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que señalan que por lo menos 12 prisioneros políticos deben ser liberados inmediatamente, y esas medidas también se están violando. Uno de ellos es, por cierto, nuestro hermano, el diputado Juan Requesens. Ninguno de los puntos que toca la señora Bachelet en su informe son adecuados para la grave crisis que hoy vive Venezuela, y mucho menos honran la necesidad de tener justicia en nuestro país. Un país que hoy sigue sufriendo de los embates que produce la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y que felizmente están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Reiteramos que este es el último informe que la señora Michelle Bachelet emitirá y que con este, lamentablemente, de alguna manera también deshonra el primer informe que cuando vino a Venezuela emitió, y cuando ella señaló que había llorado junto a las víctimas. Hoy son las víctimas las que lloran, porque en efecto se ha irrespetado el dolor y la necesidad de hacer justicia. Nosotros, desde la Comisión de Justicia y Paz, vamos a seguir atendiendo a cada víctima, porque estamos empeñados en cambiar la Venezuela de hoy, que es la Venezuela de la venganza, y tener una Venezuela de la justicia. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada Tolosa. Un punto de información adicional, la diputada Denitza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El punto de información que he solicitado es para reiterar nuestro respaldo y reconocimiento a todos los trabajadores de Venezuela y en especial del sector público, quienes junto con los jubilados y los pensionados se mantienen en pie de lucha
para exigir las justas reivindicaciones laborales, hoy maltratadas y burladas de manera sistemática por el actual régimen venezolano y todos sus representantes. El día de hoy, hasta ahora, a esta hora en el estado Carabobo, al igual como se han venido realizando desde hace varias semanas en distintos estados del país, en la ciudad capital, la plataforma sindical e intergremial de los distintos sectores, educación, universidades, sector salud, magisterio, trabajadores petroleros, Metro de Caracas, expresan no solamente el rechazo a las políticas de exterminio del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, sino además las cada vez más precarias y desmejoradas condiciones laborales que impiden el ejercicio seguro de las responsabilidades de cada trabajador, expuesto a los accidentes laborales, las enfermedades, la pandemia, sin el resguardo del seguro de vida, hospitalización, cirugía y maternidad, cuyo derecho está garantizado no solamente en la ley, sino además en los convenios internacionales y en los convenios y las convenciones colectivas a las que se han comprometido con nuestra masa trabajadora y que definitivamente violan de manera descarada y sin ningún tipo de consideración. Es por ello que hoy en Carabobo los trabajadores se levantan y salieron a la calle. En este momento se manifiestan de manera contundente para rechazar no solo esas graves situaciones a las que nos hemos referido al inicio de mi intervención, sino que además para exigir la nulidad del llamado instructivo 2892 de la Oficina Nacional de Presupuestos, ONAPRE, que se ha venido implementando, que aplica un proceso al sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas usado por los entes públicos desde que se materializó el aumento del salario a 130 bolívares, pero que ha ocasionado una desmejora de los ingresos de los trabajadores, quienes ahora ganan, de acuerdo con las tablas del instructivo, de ese ajuste hasta el 50% menos de lo debido, conforme a las convenciones colectivas aprobadas en agosto del 2021, en donde queda el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde ninguna ley puede alterar la progresividad de los derechos y beneficios laborales, ni lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Es por ello que desde aquí, desde esta legítima Asamblea Nacional, nosotros nos hacemos eco de esos reclamos y además estimulamos que no solamente los trabajadores, sino que todos los sectores nos unamos en ese clamor y en esa voz para que se materialice el deseo de poder cambiar el modelo que tenemos en la actualidad, para que nuestros trabajadores recuperen, ¿verdad?, la fortaleza de su capacidad laboral y de que puedan tener condiciones que garanticen el ejercicio legítimo de cada una de sus responsabilidades, con condiciones dignas, con salarios justos, con salarios acordes que les permita superar este momento tan difícil que es la masa trabajadora y con ella toda la familia venezolana. Desde aquí nuestro respaldo a los trabajadores en este momento de Carabobo, que son el reflejo de los trabajadores de toda Venezuela y que su lucha es nuestra lucha y que exigimos inmediatamente, junto con ellos, la declaratoria de nulidad de este instructivo que malsanamente viola los derechos laborales y las conquistas de nuestros trabajadores, hoy un régimen que definitivamente debemos cambiar. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Por favor, secretario de lectura de propuesta del orden del día. Primero, debate sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela en el marco del Día del Periodista. Segundo, debate sobre la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración de la propuesta del orden del día, leída por secretaría. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Primer punto, secretario. Primero, debate sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela en el marco del Día del Periodista. Es todo, ciudadano presidente. Gracias,
Secretario, tiene la palabra el diputado Eliezer Ciri para iniciar el debate. Señor presidente, colega parlamentario, pueblo de Venezuela. En el día de ayer se celebró el Día Nacional del Periodista, el Día del Comunicador Social o el Día de la Libertad de Prensa. Cosa que, por supuesto, no hay nada que celebrar porque no existe ninguno de esos elementos en este país. Donde no hay democracia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y lo que estamos viendo los venezolanos precisamente es que no hay un sistema democrático que permita ejercer el periodismo en los términos que la propia Constitución lo determina, que nuestras propias leyes así lo exigen y, por supuesto, el derecho que tiene el pueblo a ser informado de manera oportuna y de manera veraz desde el mismo momento que se está construyendo la noticia. No tener la posibilidad de llevar a cabo, de conducir un programa de opinión en los términos que las circunstancias sí lo exigen. No puede entrevistar a quien de una u otra manera se produce el productor de la noticia, porque simplemente está vetado, porque el régimen no permiten que un comunicador social que conduce un programa de opinión así lo haga. No hay posibilidad alguna que un periodista salga a la calle a cubrir una nota de prensa y pueda plasmar en su escrito lo que recogió en la calle, porque simplemente está presente la censura por parte del gobierno del régimen que malconduce los destinos de Venezuela. De manera tal que es obligatorio por parte de esta Asamblea Nacional mantenerse firme en la lucha para el rescate de los valores democráticos, para el rescate de la democracia y para que vuelva a ser vigente en este país la posibilidad de ejercer el periodismo, de ejercer la comunicación social como cualquier país del mundo donde existe democracia. Por ello hoy nuestro pueblo no recibe la información en los términos que la Constitución lo exige. No solo porque se han dedicado a cerrar uno u otro medio de comunicación que lo han considerado un estorbo en sus aspiraciones y pretensiones, sino que además salir a la calle a cubrir una noticia es una actividad de alto riesgo por quienes hoy en la calle, con la impunidad existente, con el visto bueno del régimen, se atreve entonces a atacar a cualquier comunicador social que está cumpliendo con su deber. Pero además de eso, el temor que tiene el comunicador social a ejercer libremente periodismo, porque simplemente puede ser sancionado. Puede ser agredido físicamente, como puede ser detenido, juzgado si existen elementos que lo conduzcan a tener que ir a prisión por un delito que no ha cometido. Por eso, señor presidente, colega parlamentario, hoy seguimos en el camino que iniciamos en un momento determinado de seguir trabajando, de seguir la lucha de manera incansable y sin temor alguno para regresarle al país su democracia y su libertad y para que el periodismo del día de mañana vuelva a realizarse en el país tal y cual como se efectuaba cuando aquí en Venezuela existe democracia. De todo, señor presidente, colega parlamentario. Tiene la palabra el diputado Freddy Guevara. Saludos a todos, colegas parlamentarios, y muy especialmente el día de hoy a los periodistas venezolanos que dentro y fuera de Venezuela nos ayudan a llevar una voz en el medio de tanta oscuridad. Como todos sabemos, la dictadura de Nicolás Maduro, tal como se comportan las dictaduras, han venido construyendo un cerco, una hegemonía comunicacional para no solamente tapar la verdad, sino imponer una nueva mentira. Una nueva mentira que quieren tratar de disfrazar y engañar para hacer creer que nuestro país está normal. Sin embargo, esto es una práctica que no es nueva y que comenzó desde hace mucho tiempo antes. Los ataques a la libertad de expresión durante el régimen de Hugo Chávez fueron lamentablemente noticia de cada día y fueron escalando hasta llegar al día de hoy en el que hemos tenido periodistas incluso tras las rejas, periodistas en el exilio y periodistas que hoy
no pueden trabajar en ningún medio de comunicación dentro de nuestro país simplemente por ser, fieles al ejercicio de su profesión. Tenemos también periodistas que aún en el medio de la persecución y en el medio de la autocensura de sus canales hacen lo posible por difundir la verdad. Tenemos periodistas que de manera independiente, ante la ausencia de poder trabajar en medios masivos, usan las redes sociales y la creatividad para llevarnos a todos la verdad. Y tenemos periodistas venezolanos en agencias internacionales y en medios internacionales que han ayudado a llevar al mundo la verdad de lo que pasa en Venezuela. A todos ellos les decimos gracias. Les decimos gracias porque están defendiendo no solamente un puesto de trabajo, están defendiendo la libertad. Y les decimos gracias porque gracias a ustedes y a su labor, muchos de nosotros hemos podido sobrellevar las cargas grandes de la represión. Muchos de nosotros hemos vivido en carne propia cómo la presencia de una cámara o de un tuit ayuda a alertar sobre la persecución o la prisión de los que muchos hemos sido víctimas. Y en ese sentido, en nombre no solamente de la bancada de Voluntad Popular, sino estoy seguro que de todos los colegas parlamentarios, y me atrevo a decir del gran pueblo de Venezuela, queremos extenderles las gracias a todos y cada uno de ustedes, periodistas de Venezuela, que asumen con honor su labor. Ser periodista, un periodista venezolano, es un acto de heroísmo, es un acto de gallardía y es un acto que tiene que ser celebrado y que hoy más que nunca nos debe recordar que por más oscuridad que haya, siempre estará la voz del periodismo libre dispuesto a defender la justicia, la verdad y la libertad. Un fuerte abrazo, felicitaciones en su día de parte de todos los colegas de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputado Guevara. Tiene la palabra la diputada María Concepción Molina. Presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, compañeros parlamentarios, estimados periodistas, pueblo de Venezuela. La Constitución expresa que la comunicación es libre y plural. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, y el respeto a la libertad de expresión e información dentro de los límites propios de un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. En este contexto normativo es que deberíamos en Venezuela celebrar el Día del Periodista, de aquellos profesionales cuya ética le exige el satisfacer el derecho de la sociedad a recibir la mayor cantidad y calidad de información, que gracias al deseo de los comunicadores sociales de investigar la verdad y de darla a conocer como uno de los fundamentos morales del periodismo libre. Sin embargo, en la Venezuela de hoy, al igual que ha sido una constante en la Venezuela de hace 22 años, desde que este régimen oprobioso, chavista, madurista, de irrespeto a los fundamentales derechos, tanto de la sociedad a estar informada, como del periodista de conciencia de investigar la verdad, se enfrentan a duros desafíos, desde la censura hasta los ataques que han llevado al cierre de cientos de medios de comunicación, desde la desinformación oficial hasta las salas situacionales instaladas en diversos organismos del Estado, incluyendo el Palacio de Miraflores, encargados de hacer seguimiento a generadores de opinión pública, principalmente periodistas, y desde donde lanzan ataques simultáneos de descalificación en las redes sociales, utilizando para ello cuentas fantasma. Hecho esto denunciado desde el propio Colegio Nacional de Periodistas. Desde soportar amenazas constantes al exponer verdades inconvenientes que evidencian las violaciones al Estado de Derecho, violaciones a las libertades y exponer los abusos, las arbitrariedades y la corrupción de quienes desde el ejercicio de poder en clara usurpación sin atender la voluntad del pueblo, pretenden gobernar sobre las cenizas en las que han convertido a Venezuela. Los periodistas y los medios venezolanos sobreviven a un Estado punitivo que usa la ley resorte, la ley contra el odio y las amenazas de reforma de la ley para aumentar la presión contra los medios, imponer su censura, multar y hasta prometer condenas de 20 años de prisión. Desde aquí, desde esta tribuna, de la legítima Asamblea Nacional que representa el sentir del pueblo venezolano que ansía la libertad, vayan nuestras palabras de aliento, de respeto y de reconocimiento a quienes desde el ejercicio de la profesión del periodismo en Venezuela, y muy especialmente a nuestros queridos periodistas carabobeños, muestran una valentía inusitada para cumplir con su deber de indagar la verdad en tan adversas condiciones
e intentar mantener a la sociedad informada. Presidente, estimados compañeros, felicitaciones en el Día del Periodista por su valentía y por su lucha constante en mantener la verdad. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, representantes parlamentarios que se encuentran en esta sesión, colegas, hermanos, periodistas, que hoy estamos celebrando el Día del Periodista, ciudadanos venezolanos todos. He tomado el derecho de palabra en nombre de la fracción que represento, la fracción 16 de julio, y quizás haciéndome portavoz de muchos periodistas que se encuentran como mi persona fuera de las fronteras de Venezuela, en este destierro que no tiene ninguna razón de ser y que se refleja simplemente por la persecución a los ciudadanos. Dentro de ellos existen periodistas algunos que han corrido con suerte de ejercer la profesión en los países donde en este momento se encuentran refugiados, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y otros que no la ejercen y que desean simple y llanamente poner en práctica lo que aprendieron en las diferentes alma mater de nuestras universidades, de nuestras casas de estudios, en nuestra amada República de Venezuela. Hablar de los atropellos a los periodistas en estos 23 años sería muy largo en tan corto tiempo que se me permite reglamentariamente. Pero la lista es grande de persecución de colegas periodistas que han sido colocados detrás de las mazmorras que le oprimen la libertad, y por supuesto unos que con menor suerte han caído en el pavimento de nuestro territorio nacional, producto de ese acoso permanente de la narcodictadura que dirige Nicolás Maduro. Pero si nos reflejamos con el año 2022 y a propósito de lo que establece el Colegio Nacional de Periodistas, en este año 2022 solamente se han presentado 68 ataques a la prensa, 21 de ellos impidiendo coberturas, bloqueos de medios digitales. Se han producido 11 campañas de descrédito y de criminalización a los periodistas, 8 incidentes de intimidación, 7 de hostigamiento, 3 borrados de material gráfico y 3 cierres de emisoras de radio hasta el día de hoy, 27 de junio, cuando se conmemora el Día del Periodista, de acuerdo a ese primer número del Correo del Orinoco, que representó una expresión importante de la libertad de opinión y de prensa en el país, creado por el libertador Simón Bolívar en el año 1818. A todos nuestros colegas periodistas les enviamos un abrazo a la distancia. A los que están allá, trabajando día a día como pueden, pero también a los que están fuera, a los refugiados, a los perseguidos del régimen de Nicolás Maduro. En estos momentos difíciles que vivimos en nuestro país, es muy difícil ejercer el sagrado deber de informar libremente. Los ciudadanos requieren estar informados de todo lo que acontece en la vida diaria en sus respectivas sociedades. Lamentablemente, no hay mucho que celebrar. A los periodistas se le va a dar la vida desempeñando su digna profesión en medio de permanentes riesgos. Lo peor de todo, hermanos, colegas diputados, pueblo de Venezuela, mundo entero libre que nos está escuchando, es el entorno de censura permanente, la persecución y la criminalización a los periodistas y a los medios. Honor a quien honor merece.
Adelante, valiosos periodistas venezolanos, colegas. Llegará la hora de escribir la historia de Venezuela a través de la pluma del periodista. Un tan anhelado título que espera el pueblo de Venezuela sea escrito por ustedes, colegas periodistas. Diga ese título simplemente en los periódicos, en las redes sociales, en la radio que se escuche al unísono, en las televisoras. Ha caído la dictadura en Venezuela, somos libres. Buenas tardes, colegas periodistas. Adelante en la lucha de informar, pese a todas las vicisitudes por las cuales están pasando en este momento. Muy pronto Venezuela será libre y ustedes también podrán ejercer en libertad y en democracia el ejercicio de esta digna profesión. Muchas gracias, señor presidente, colegas, hermanos periodistas, pueblo de Venezuela, hermanos desterrados en el mundo entero. Gracias, diputado. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos colegas diputados, integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional, medios de comunicación que hoy están presentes en esta asamblea, pueblo de Venezuela. Quiero iniciar esta intervención señalando que esta posición que asumimos no es circunstancial ni porque ayer celebramos el Día del Periodista. Ya en el año 2002, cuando se debatió la Ley de Responsabilidad Social o Ley Mordaza, nos opusimos con fuerza a la aprobación de ese instrumento cercenador de libertades y conceptualizamos la posición fundamentando en que la libertad de información, como derivación de la libertad de expresión, representa uno de los derechos fundamentales del individuo y de la democracia, ya que es el que permite buscar y recibir información y por su alcance adquiere una importancia destacada como elemento para evaluar el carácter más o menos democrático del Estado. Como podemos observar, no dudamos en absoluto en esta oportunidad, año 2002, que la intención era limitar y censurar la información y la opinión en los distintos escenarios, y así lo señalamos, votando en contra de ese proyecto de ley porque consideramos que el mismo era el inicio de la censura y autocensura y atropellos contra los medios de comunicación y periodistas con el propósito de imponer la hegemonía comunicacional que hoy estamos sintiendo a lo largo y ancho del país. Hoy podemos decir que el tiempo nos ha dado la razón, porque los atropellos a los periodistas y medios de comunicación se han realizado a través de distintas vías, utilizando los poderes del Estado y los organismos de represión para hostigar y perseguir a quienes se han destacado en el ejercicio de la profesión para la defensa de esta actividad como un aspecto fundamental de la defensa de los derechos humanos, empezando por la libertad de información y expresión. Son muchos los casos de detención arbitraria y persecución judicial de que han sido víctimas los periodistas y medios de comunicación. Hoy desde aquí, en este debate sobre el Día del Periodista, levantamos la voz por la libertad del periodista larense Roland Carreño, quien ya va a tener 2 años preso sin justificación de ninguna naturaleza. La persecución judicial se ha materializado con un ejemplo muy claro, con esa sentencia hitleriana mediante la cual el Poder Judicial confiscó las instalaciones del diario El Nacional para impedir su circulación y consecuencialmente el conocimiento de los hechos irregulares graves que comete el régimen. Pero igualmente recordamos que asimismo ha utilizado el régimen insumos como el papel para evitar la circulación de medios de comunicación impresos y ha allanado emisoras y televisoras para evitar la información libre, imparcial y objetiva, empezando con el cierre de Radio Caracas Televisión. Todas estas manifestaciones del régimen en contra de la libertad de información y expresión, medios de comunicación y periodistas han sido recogidas
por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, por lo cual el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha expresado que los medios de comunicación y los periodistas son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Hoy, cuando estamos debatiendo sobre el Día del Periodista, queremos expresar nuestro reconocimiento a todos quienes trabajan con dignidad y valentía el ejercicio de la profesión del periodismo y a través de él la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Les enviamos desde aquí nuestro apoyo para que continúen defendiendo la libertad de información y expresión como derecho humano fundamental para el logro del cambio político que se requiere en el país y que es en definitiva lo que garantiza el regreso al rescate pleno de la libertad para informar sin los riesgos que han asumido hasta el momento. De manera que en nombre de un nuevo tiempo le transmitimos nuestra felicitación y la confianza en que vamos a continuar trabajando para lograr que haya medios de comunicación libres y sin mordaza. ¡Vivan nuestros periodistas! ¡Viva Venezuela libre! Gracias, diputado. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela, en homenaje a la primera edición y publicación del Correo del Orinoco, creado por nuestro libertador en 1918. Y hago esta referencia histórica porque la esencia bajo la cual se escogió la fecha era la de la libertad, la esencia de la democracia, ya que fue en el año 1964 donde se estableció esa fecha. La profesión de periodista es una profesión digna y respetada por todos los venezolanos, menos por esta dictadura cruel que mantiene a los periodistas y medios de comunicación en una constante persecución e intimidación. Hoy podemos ver como un periodista como Roland Carreño es encarcelado, torturado y vejado. Por eso, desde esta Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, le enviamos un abrazo y nuestra solidaridad. Hoy la realidad es distinta. Hoy nuestros periodistas celebran bajo la criminalización de la profesión y la persecución y la censura. La libertad de expresión ha sido vulnerada, socavada por un régimen que se dedica a acabar con las libertades y con la democracia. Día a día cierran emisoras, canales de televisión, intervienen teléfonos, en fin. Podemos resumir que en el año 2021 cerraron más de 10 emisoras, por supuesto por orden de este régimen que encabeza Nicolás Maduro, además del cierre y retiro de programas informativos y de opinión. Es por eso que los periodistas, bajo esas amenazas y persecución, han ido innovando. Se transforman en comunicadores 2.0 que superan las barreras de la censura y que se dedican a innovar de forma para comunicar la noticia veraz. Son héroes anónimos, muchas veces, pero que con valentía se dedican a comunicar. Lo cierto es que hoy esos periodistas y medios de comunicación no se rinden, siguen luchando desde esa trinchera. Con mucha convicción lo han venido haciendo durante todo este tiempo que este régimen se estableció en Venezuela para acabar con la libertad de expresión. Por eso, desde esta Asamblea Nacional, nuestra solidaridad y apoyo
para todos los periodistas en su día. Que viva Venezuela, que viva el periodismo libre. Muchísimas gracias, diputado Troconis. No solamente nuestro respeto, consideración y, por supuesto, admiración para todos los que hoy en Venezuela siguen insistiendo en la búsqueda de la verdad, en comunicar sin censura, en, adicionalmente, develar y desafiar también a la usurpación del poder. Comprometidos además con la libertad de expresión, por supuesto, y con se retoma el sano ejercicio del periodismo en Venezuela, fundamental en democracia como contrapeso al poder de turno, siempre. Secretario, por favor, de lectura del siguiente punto del orden del día. Segundo, debate sobre la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, el diputado Carlos Paparoni. Buenos días, presidente de Junta Directiva, colegas parlamentarios. En este punto me toca hablar de la controversia que se ha generado en base al avión venezolano detenido en tierras argentinas y la vinculación que esta aeronave ha presentado con grupos sancionados por relaciones al terrorismo. Lo importante es resaltar las denuncias que hemos venido haciendo en esta Asamblea Nacional desde hace ya algún tiempo. Hemos hablado de las relaciones peligrosas que ha mantenido Nicolás Maduro con regímenes como el de Irán, pero además, fundamentalmente, las relaciones que han mantenido con organizaciones terroristas como lo son Hezbollah, la disidencia de la FARC o el ELN. Hoy esto es una muestra más de que Nicolás Maduro cada día se confunde más con el crimen organizado y con el terrorismo, y que cada día más han estado apoyándose simbióticamente. Uno, para mantenerse en lo que es el poder en Venezuela, y los otros porque han conseguido territorio seguro para seguir cometiendo los actos ilegales a los que se han dedicado, tanto como el crimen organizado como en actividades que han apoyado al terrorismo. En esto tenemos que recordar que para el año 2019 nosotros denunciábamos que existen un número aproximado de 13.431 pasaportes que fueron entregados a personas posiblemente relacionadas con Hezbollah, que la persona que firmó todos o que facilitó todos y cada uno de estos pasaportes en nuestra embajada en Alepo fue justamente la persona designada por relaciones contra el terrorismo y crimen organizado y su relación con Hezbollah, Ghazi Atef Nassereddin, quien fue funcionario de la Cancillería venezolana cuando Nicolás Maduro fungía justamente como la cabeza de esa cartera. Pero aún más, hemos hablado de que el financiamiento a la guerrilla colombiana por la explotación en nuestro arco minero significan un aproximado de 1.100 millones de dólares al año. Y hoy, una vez más, hemos visto, leía hace apenas un par de días, cómo Transparencia Venezuela denuncia que hay un monto aproximado de 9.400 millones de dólares que se van en Venezuela o que ha vinculado a lo que es hoy la usurpación del poder en Venezuela con el crimen organizado. 9.400 millones de dólares es lo que recibe Nicolás Maduro por darle tierra segura a lo que es este tipo de organizaciones. Pero entrando ya en materia y hablando específicamente del avión siglas Yankee Víctor 3531, que ha sido el protagonista del escándalo que ha existido. Lo primero que hay que resaltar es que se nos ha querido decir que este avión fue adquirido por Conviasa, por una nueva empresa que es Entrasur, lo cual hoy no existe nadie, ni hay evidencias públicas o privadas que exista un contrato de venta entre ambas aerolíneas. Es decir, esta aeronave hoy todo indica que sigue siendo propiedad de las empresas iraníes, que al parecer lo que nosotros creemos es que existe una especie de wet lease, un alquiler, el cual Conviasa paga a lo que es Mohamed
por esta aeronave, pero además también paga por utilizar lo que son la tripulación de esta empresa iraní. Que los últimos 32 viajes que ha hecho esta aerolínea o este avión utilizando siglas venezolanas, vale resaltar que este avión está en la lista designado como utilizado en el apoyo al terrorismo, transportando armas que fueron entregadas por parte de Irán a grupos subversivos y hoy designados como grupo terrorista. Que parte del inventario que hacemos de los 32 viajes realizados por esta aeronave con destinos a Venezuela, curiosamente están expensos destinos como Rusia, como Bielorrusia, como Myanmar, como Irán, como Nigeria, Serbia, Bangladesh, Pakistán y Paraguay. Todos estos destinos tienen una sola cosa en común: las relaciones y la fuerza que pueden tener grupos transnacionales de terrorismo y de crimen organizado en cada uno de estos países. Pero además hay dos fechas fundamentales en los vuelos que realizó la aeronave Yankee Victor 3531. El primero es el 14 de mayo, que salió de Ciudad del Este, en Paraguay, hacia Aruba. Lo curioso de esto es que la carga que llevó esta aeronave, vale resaltar un 747, un avión bastante grande y bastante complejo para poder operarlo, era de aproximadamente solamente de $750.000 en cigarrillos, lo cual no cubre ni siquiera el costo para mover esta aeronave ni dejaría ningún tipo de ganancias a la empresa. Aquí comienzan las hipótesis de que posiblemente esta carga sea para ocultar algún otro tipo de cargamento que fue dirigido desde Ciudad del Este hasta Aruba. Vale resaltar que Paraguay, el gobierno de Paraguay, tomó acciones con lo que fue este viaje, despidiendo así al controlador aéreo, despidiendo al director del aeropuerto en Ciudad del Este y admitiendo una alerta de estos posibles viajes que estaba realizando esta aeronave. Y así llegamos al 6 de junio, un viaje que partía desde Querétaro, México, hacia la ciudad de Ezeiza, en Argentina. Nos han dicho y hemos visto que supuestamente transportaba autopartes. Vale resaltar que tanto Volkswagen como Frach y SAS Importaciones, dos empresas de importación de autopartes y Volkswagen, uno de los grandes constructores del mundo, se han deslindado completamente de esta operación, negando que ellos tengan o que hayan contratado esta aeronave o que esta aeronave haya llevado autopartes de estas marcas. Pero lo importante, o lo que comienza a generar duda, es que esta aeronave, al no poder aterrizar en Ezeiza, Argentina, se desvió hacia Córdoba, hacia el aeropuerto de Córdoba. Y hoy, tanto por medios de comunicación como en la investigación que ha realizado la Fiscalía Argentina, se ha logrado probar que este avión abrió sus puertas en Córdoba, permitiendo así un posible descenso y ascenso al avión de diferentes tripulantes, o posiblemente haya podido haber un cambio en la carga que llevaba acá. Y esto es muy importante porque existe una diferencia en lo que son los manifiestos de vuelo en los integrantes de la aeronave, cosa que es importante tener. Pero además, cuando vemos quiénes eran los pasajeros, en el caso de los iraníes a bordo del avión, vale resaltar, que no existe, nuevamente repito, no existe un contrato de venta que se conozca entre la empresa Mohammed Air y Conviasa o Entrasur, por una parte. Por la otra, vale resaltar que es Nicolás Maduro quien tapó un avión que fue utilizado para transportar armamentos, otorgándole siglas venezolanas a lo que es este avión. Pero lo más importante es que parte de la tripulación iraní que iba en este vuelo es Golamreza Ghasemi, quien fungió no solamente como un alto operativo de Mohammed Air y es un exfuncionario de la Guardia Revolucionaria iraní, grupo terrorista sancionado, terrorista por varios países del mundo, como lo es Inglaterra, Estados Unidos y algunos otros países, sino que comenzamos a ver cómo, curiosamente,
Parte de la tripulación venezolana viene de ser funcionarios militares adscritos a la seguridad de Estado o a acciones de inteligencia, como lo es el capitán Cornelio Antonio Trujillo Cóndor, quien en 1992 fue uno de los pocos pilotos de combate que participó en el golpe de Estado dado el 4 de febrero del 92. También vale resaltar que dentro de los funcionarios venezolanos encontramos al señor García Contreras José Gregorio, que además posee un pasaporte diplomático venezolano, que también se encuentra el ciudadano venezolano Pérez López Jorge Gabriel, que también está utilizando un pasaporte diplomático y en funciones de seguridad para el Estado venezolano. También dentro de estas personas conseguimos a Rasga Tenias Vicente Antonio, quien para la fecha 1 era funcionario de la Fuerza Aérea Venezolana, adscrito como piloto de caza de Venezuela. El segundo, y vale resaltar que Rasga Tenias no tiene registros como piloto comercial, solo como piloto militar. También conseguimos a Anseume Merchán Carlos Ramón, quien además no solamente es un militante del PSUV, sino que tiene pasaporte de servicio, convirtiéndolo así o escribiéndolo así a funcionario de la República de Venezuela. Conseguimos también al señor Salazar Velázquez Emilio José, piloto de la Fuerza Aérea Venezolana, quien además ha operado vuelos para altos funcionarios venezolanos o altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, como lo es, curiosamente, Tarek William Saab o funcionarios adscritos a casa militar muy cercanos a la seguridad de Nicolás Maduro. También vemos cómo está Víctor Manuel Pérez Gómez, quien nos ha llamado poderosamente la atención al ser un piloto privado que coincidencialmente ha volado o ha piloteado para varios de estas personas que han adquirido la nacionalidad venezolana y que se encuentran en esa primera lista de las que le hablamos de 13.431 pasaportes otorgadas desde la Embajada de Alepo en el ejercicio de Ghazi Nassereddin en esas funciones, en esa embajada. Y uno de los que más llaman la atención es justamente Arraga Urdaneta Mario José, quien también tiene pasaporte de servicio, y hoy todas las informaciones que se han podido recabar, tanto público como por periodistas, no solamente le dan un pasaporte de servicio, sino que es un posible funcionario de inteligencia, un hombre o miembro de nuestras fuerzas militares. Todos estos funcionarios, parte de ellos, estamos hablando de aproximadamente 7 funcionarios que tienen relaciones con nuestras Fuerzas Armadas y que han usado pasaportes de servicio, pasaportes diplomáticos, tienen una coincidencia. Todos han tenido rutas aéreas o han estado en servicios en Cuba, Irán, Rusia, Nicaragua. Fundamentalmente todos o casi todos han tenido este destino. Hoy lo que le decimos al mundo y lo que ponemos en la cámara ya para concluir es que la relación de Nicolás Maduro con el crimen organizado y el terrorismo cada vez se hace más simbiótica, cada vez se estrecha más, y que hoy Nicolás Maduro no es solo un problema para la democracia y para la libertad de Venezuela, sino que es una válvula de tiempo para la desestabilización de todo el continente y por supuesto de todo lo que son naciones que han luchado contra el terrible mal de lo que es el terrorismo transnacional. Es todo, presidente, ciudadanos, diputados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Paparoni. Tiene la palabra el diputado Omar González. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, señores representantes de los medios de comunicación social, que ayer, por cierto, celebraban el Día Nacional del Periodista, pueblo de Venezuela.
He solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio para fijar posición sobre el caso del avión venezolano retenido en Argentina, el cual pone, de acuerdo con las informaciones recogidas hasta ahora, en riesgo la paz y la seguridad del continente. Lo primero que debemos destacar es que este caso demuestra los vínculos que existen entre el régimen de Nicolás Maduro y el terrorismo iraní. Muchas hipótesis giran alrededor de este acontecimiento, entre las cuales destaca la posibilidad del traslado de armas, de drogas, de dinero, de materiales como oro, uranio, etc. Sin embargo, todo esto forma parte del misterio que rodea este caso. Aunque lo cierto es que esta no es la primera vez que algo irregular ocurre con Argentina y Venezuela, y desde luego con el terrorismo iraní. Los venezolanos recordamos el caso de Antonini Wilson y el famoso maletín que estremeció la política venezolana y la política argentina, con personajes que, por cierto, están de nuevo en el poder, como en el caso de Argentina, como es la vicepresidenta Kirchner. Pero ahora esto es más grave, dada la participación de agentes iraníes vinculados con el grupo terrorista conocido como la Fuerza Quds. Además, también debemos tener presente que Argentina fue víctima de 2 sangrientos atentados terroristas perpetrados por agentes iraníes que arrojaron decenas de muertos. Nada bueno podemos esperar de este tipo de relación con personas que no conocen límites en su odio, en su fanatismo, en sus deseos de venganza. Esto es pura radicalización, hostilidad, ira contra la civilización occidental. Por eso es que es necesario meterle la lupa a la relación entre los socialistas de América Latina con los fundamentalistas islámicos, pues ellos forman parte de una asociación perversa para el continente. Hay que destacar también que en este caso aparecen involucradas extrañas conexiones en México, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en casi todo el continente, sin saber exactamente por qué esta relación y esos aterrizajes de este avión retenido en Argentina en los principales aeropuertos de estas ciudades. Además, la alerta que hizo el gobierno de Paraguay y que impidió que ese avión Boeing cargado de no se sabe qué aterrizar en su territorio. Entre los factores que despertaron las sospechas de Paraguay sobre el avión venezolano e iraní retenido en Argentina, destaca una posible pantalla, una especie de operación de fachada, como han dicho algunos medios de comunicación, para esconder el objetivo real de los vuelos de ese avión de Entrasur con tripulación persa y venezolana. Por cierto, hablando de la tripulación, es algo irregular y llama la atención que fueron 19 los tripulantes de ese avión, 11 venezolanos y 8 iraníes, de los cuales al menos uno ha sido vinculado sin temor a equivocaciones a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, un organismo, una facción terrorista y condenada por el mundo entero. Además, esa tripulación iraní está vinculada con el traslado de armamentos para Siria y para otros países de manera abierta para fomentar la rebelión en esas naciones. Igualmente llama la atención poderosamente que entre los venezolanos detenidos figura un alto ejecutivo de la empresa Conviasa, nada más y nada menos que el gerente de finanzas. La gente se pregunta, ¿qué hace el gerente de finanzas de Conviasa en la tripulación de este avión que hizo un periplo de México, Chile, Uruguay, quiso aterrizar en Paraguay y finalmente llegó, estuvo en Córdoba y llegó finalmente al aeropuerto principal que sirve a la capital, Buenos Aires? El piloto del avión, el iraní Reza Ghasemi, efectivamente tiene relación con la Fuerza Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Es más,
los servicios de inteligencia de algunos países de Sudamérica alertan que los demás iraníes seguirán, eran empleados de una aerolínea iraní sobre la cual pesan sanciones por parte de los Estados Unidos, precisamente por el traslado de armamentos y equipos bélicos a países sin estar autorizados para ello. Por todo esto, señor presidente, colegas diputados, proponemos, en nombre de la fracción 16 de julio, que la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es un organismo de alcance regional, integrado por Estados Unidos, por Canadá y por la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, abran una averiguación sobre este caso, porque entre las atribuciones que tiene precisamente la OEA destaca la necesidad de afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar las democracias representativas dentro del respeto y debido a las naciones, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución de problemas como los que estamos revisando en este momento, y organizar la acción solidaria que en casos de agresión, como podría ser de parte de un país extranjero, pues activen los mecanismos que establece la OEA. Por eso, señor presidente, proponemos que la legítima Asamblea Nacional se dirija a la Organización de Estados Americanos para que fije posición en torno a este misterioso y peligroso caso del avión venezolano retenido en Argentina y la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con las fuerzas terroristas del mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado González. Tiene el diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, quizás porque prevalece aún en el imaginario social de América Latina y el Caribe aquella guerra fría disputada por sendas agencias como la CIA y la KGB, pasa por inadvertida las actuaciones eficazmente tenebrosas, las operaciones subrepticias de otras agencias como la del G2 de Cuba y de las propias venezolanas, que abren las puertas a las más foráneas, muy foráneas, extraordinariamente foráneas, ajenas al hemisferio, de cualesquiera orígenes de sello incluso terrorista, comprometidas con las corrientes oscurantistas que tratan de desoccidentalizar a América Latina y el Caribe. Ya no afrontamos problemas ocasionados por los autoritarismos militares y traumas del subdesarrollo, sino que nos ha internado el socialismo en el conflicto abierto planteado con la criminalidad global, el terrorismo y el fundamentalismo islámico, que paradójicamente constituyen los garantes por excelencia de la experiencia del socialismo del siglo XXI, que desea multiplicar el Foro de Sao Paulo y sus derivados. Aparente avión de carga venezolano varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza escandaliza con sobrada razón a los argentinos. Levantó fundadas sospechas. Las nacionalidades iraní y venezolana de una tripulación muy numerosa para un avión de carga de procedencia iraní, que antes voló por múltiples zonas de abierto conflicto militar. Apenas conmemorado el 30º aniversario
del estremecedor atentado terrorista en la sede de la Embajada de Israel, ubicada en el centro de Buenos Aires y cercano a la treintena del siniestro evento de AMIA, una de las dos más importantes asociaciones judías del país sureño. Concebidos y ejecutados estos terribles eventos por el Hezbollah con respaldo de Irán. Abiertas las investigaciones, la aeronave en cuestión tiene un historial nada envidiable, a juzgar por el Departamento estadounidense del Tesoro, adquirida por Conviasa a la señaladísima empresa iraní Mahan Air. Así como Cuba se atrevió antaño a instalar secretamente sendos cohetes de ojiva nuclear, y hoy Nicaragua mete descaradamente a la flota misilística rusa en este lado del mundo sobre pretexto de combatir el delito común, Venezuela concursa con la República Islámica de Irán para penetrar y facilitar las operaciones de tenebrosas expresiones como las llamadas fuerzas Quds o Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ya las investigaciones adelantadas, muy a pesar del contradictorio presidente Fernández y de sus funcionarios, revelan el compromiso del piloto iraní y del copiloto de origen iraquí con los Quds o Quds que dan soporte al Hezbollah. Y queda mal parado respecto a los tripulantes venezolanos el gerente general de Entrasur, que lo concibió como un inocente vuelo de instrucción, además demostrando una pésima imaginación. El avión venezolano de origen iraní fue objeto de un alerta muy anticipado, incluso a su regreso al aeropuerto bonaerense, devuelto desde Uruguay, señaladas las advertencias de Paraguay, como ahora lo hacen las autoridades chilenas, con mucho acento. Hizo algo más que distribuir piezas automovilísticas o cigarrillos en la región, de acuerdo a las diligencias de un juez federal, que por cierto marca una diferencia con la administración de justicia en nuestro país. Por lo visto, cuando llegue la hora del postsocialismo en Venezuela, tendremos que lidiar con un universo de agencias y de agentes multicolores que hoy buscan desesperadamente el otro dorado en América Latina y el Caribe, teniendo por soporte la amarga experiencia del socialismo del siglo XXI, que nos compromete con un esfuerzo que va más allá de las fronteras continentales por derribar, destruir a la civilización occidental. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. El diputado William Dávila. Buenos días, colega diputado Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional e interino del país. Colegas diputados, como siempre, hay un entramado de cosas truculentas y oscurantistas que son acciones características de los regímenes cerrados que cierran toda posibilidad de investigación y de saber realmente qué es lo que sucede.
en todas esas cuestiones que tienen que ver con actividades del Estado. Y en este caso concreto, todos sabemos, porque así ha salido en todos los medios, que desde el 8 de junio un avión de matrícula venezolana de la empresa Entrasur está retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, porque en esa cuestión truculenta que siempre sucede, es un avión que incluso en Ciudad del Este, en el espacio circundante de la frontera con Brasil y Argentina, en mayo de este año, el 7 de mayo, el avión entró a Ciudad del Este, un Boeing 747, un avión de carga que supuestamente trae autopartes para una empresa destinada pues a la venta de repuestos para los Volkswagen, empresa que después desconoció que tuviera alguna relación con ese Boeing 747 que fue contratado por una empresa internacional de carga y contrató a ese Boeing 747. Pero lo cierto del caso es que esa empresa Entrasur fue vendida, ese avión, a los venezolanos por una aerolínea de Irán que es investigada por los Estados Unidos por una serie de cuestiones relacionadas con su vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán y las fuerzas Quds, Mehman Air. Es una línea aérea igual que Conviasa, que está sancionada por la comunidad internacional. Bueno, ese avión desde hace un año lo tiene Entrasur, pero fue vendido por Mehman Air. Cuando uno se pone a ver entonces ese vuelo que hicieron a Ciudad del Este en mayo, después que hicieron cuando no tuvieron combustible, regresar a Montevideo ya en junio, y el Ministerio del Interior niega, o las autoridades aeronáuticas en Uruguay niegan que o le rechazan el permiso para que ese avión entre dentro del espacio aéreo de Uruguay. Eso generó, por supuesto, una reacción por parte de Nicolás Maduro, que todo eso que sucede, él tiene que generar de inmediato una reacción en vez de investigar, porque se trata de una empresa venezolana y de un avión con matrícula venezolana, un Boeing 747 de carga. Lo cierto del caso es que las mismas autoridades de Paraguay alertan a todas las autoridades del hemisferio que ese avión que había aterrizado en Ciudad del Este tenía muchas sospechas, que incluso sus tripulantes estuviesen vinculados, sobre todo los de nacionalidad iraní, con las fuerzas revolucionarias Quds, con la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds, que son consideradas terroristas por la comunidad internacional. Lo cierto del caso es que ese Boeing 747 supuestamente transportaba equipos o repuestos de automóvil, tenía una tripulación excesiva, según las autoridades 19 personas, de las cuales 14 venezolanos, 5 iraníes. Y entonces, claro, estamos en presencia de estas que no son investigadas por el gobierno, obviamente, por el régimen de Nicolás Maduro, ni mucho menos por esa írrita Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. No hay forma, porque nosotros estamos bajo la presencia de un régimen oscurantista que impide que por la vía de los medios de comunicación incluso se hagan periodismo de investigación, porque ya todos sabemos cómo están bloqueando los portales digitales. Nomás me remito al informe que sacó la Telefónica Española, donde dice que más de 1.500.000 cuentas de sus clientes fueron intervenidas. Eso pone en evidencia una vez más el carácter oscurantista de este régimen. Entonces, en este vuelo truculento no hay claridad de la situación, y sobre todo porque en esos días del mes de junio, el 8 de junio, firmó un convenio Maduro con Irán por 30 años, por 20 años, y en ese convenio
se tocan temas relacionados con la defensa, la seguridad, etc. Es decir, 2 países que están sancionados. El grave problema de esto es que esto genera mucho ruido en la comunidad internacional, porque estamos hablando de un país que ha utilizado Mehman Air para incluso burlar las sanciones por la vía del oro de sangre, en esa explotación que hay en el arco minero, en donde grupos truculentos, oscurantistas relacionados con el narcotráfico y el terrorismo se agarraron el arco minero prácticamente. Y Venezuela, a través de esta dictadura, lo que ha hecho precisamente es utilizar todas estas líneas aéreas para eludir, para evadir las sanciones y de esa manera poderse proveer de recursos que necesitan para su clientelismo político, de manera tal de poder sostener su hegemonía militar civil, que es la que ha estado gobernando este régimen de Nicolás Maduro. Así pues de que ante la comunidad internacional, ante las autoridades correspondientes, tienen que activarse todos los organismos de inteligencia. Que hay una cosa importante, aquí se activaron los organismos de inteligencia internacional, tanto de los Estados Unidos como de otros países, como acabo de decir en el caso del Ministerio del Interior de Paraguay, que articularon que esa información llegara a las diferentes agencias de investigación y de inteligencia. Es importante que se perfeccionen esos mecanismos de cooperación de inteligencia, porque para nadie es un secreto que Venezuela, mientras nosotros sigamos teniendo este régimen dictatorial de Nicolás Maduro, no va a ser un país que pueda promover democracia, sino antes, por el contrario, siempre vamos a estar por camino para tratar de eludir la comunidad internacional y de esa manera tratar de exportar un proyecto político totalitarista que no está trayendo ningún beneficio al pueblo explotado de Venezuela hoy día, que carece de lo más esencial, como de tener servicios públicos que funcionen y una economía sana que le permita a los venezolanos comer, trabajar, tener buenas pensiones y buenos ingresos, porque en este momento lo que tenemos nosotros es un régimen que viola sistemáticamente la dignidad del pueblo venezolano. Muchas gracias, diputado Ávila. Tiene para concluir el debate la palabra el diputado Sergio Vergara. Gracias, ciudadano presidente Juan Guaidó. Un saludo al pueblo de Venezuela y particularmente a los ciudadanos del estado Táchira. En la semana en que deberíamos celebrar el Día del Periodista, se mantiene secuestrado a nuestro hermano Roland Carreño, quien cumple 1 año y 8 meses siendo víctima de la justicia roja, razón por la cual exigimos su liberación inmediata. El día de hoy debatimos la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. Una vez más se pone en evidencia la conducta criminal del régimen de Nicolás Maduro. La situación que se presentó con el avión de Entrasur, filial de Conviasa, retenido en Buenos Aires en las últimas semanas, nos ha dejado claro varias cosas. En primer lugar, los vínculos de Maduro y sus secuaces con el terrorismo internacional. El uso del aparato estatal y sus empresas para camuflar actividades irregulares. Y por último, la complicidad de los países ideológicamente alineados con la dictadura venezolana. Contrariamente a la acción tomada por países como Paraguay y Uruguay, que se activaron guiados por la alerta internacional de las organizaciones de inteligencia que colaboran en la lucha contra el terrorismo, la aeronave pudo transitar sin novedad por países aliados como México y Argentina, habiendo hecho recorridos durante este año entre Teherán, Moscú y otros destinos relacionados con el mundo del terrorismo. Son innumerables las situaciones relacionadas con el caso, los antecedentes, el origen de la tripulación, las mercancías transportadas previamente, la permanencia prolongada en Paraguay para realizar contactos, las contraprestaciones que reciben por el traslado de las mercancías que no se corresponden a un margen de ganancia razonable de lo transportado, el número de tripulantes para un avión de carga, en fin, todas las inconsistencias con lo que se supone una operación logística regular que sencillamente terminan por despertar sospechas y suponer que se trata simplemente de una nueva fachada para facilitar las terroristas de los socios criminales de Maduro.
lejos de querer abarrotarlos con información que ha sido ampliamente difundida en medios internacionales y particularmente del sur del continente, queremos dejar constancia de la certeza que tenemos de la participación activa de la dictadura de Maduro en estas acciones. Por nombrar un hecho, el piloto de origen iraní es miembro de las fuerzas Quds pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní, cuyo celular contenía fotos de milicias, tanques y banderas antiisraelitas. Los miembros del régimen venezolano y del gobierno argentino se contradicen en sus declaraciones sobre los hechos que rodean al avión de carga y cada día surgen nuevas informaciones por parte de la justicia argentina y otras organizaciones de inteligencia, las cuales deben ser compiladas en una investigación que el comisionado contra el terrorismo y el crimen organizado del gobierno encargado puedan adelantar y desde esta legítima asamblea podamos apoyar. Venezuela se ha convertido en el testaferro regional de Rusia, Irán, Turquía, entre otros de los países que auspician, ejercen y financian el terrorismo. Durante años desde esta Asamblea Nacional hemos denunciado los vínculos de Maduro y la presencia del Hezbollah y otras organizaciones terroristas en Venezuela. Circunstancias estas que reafirman la naturaleza de los señalamientos y las acciones hechas en contra de Maduro y otros miembros del régimen a quienes se les ha acusado de terroristas. Las circunstancias nos permitirán consolidar la caracterización de este régimen terrorista y asesino para que finalmente el mundo abra los ojos y se decida actuar en el caso venezolano de forma contundente. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Verde. Los que han intervenido en este importante debate de este Parlamento y desde la Alternativa Democrática nosotros hemos denunciado los vínculos de Maduro no solamente en Irán, sino también con agrupaciones terroristas en la región, en el caso de la disidencia de la FARC, ELN, y seguiremos anunciando y levantando la bandera no solamente en favor de Venezuela, sino en la seguridad de la región, la democracia, por supuesto, la libertad. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Con esto concluimos la materia con lo cual fue convocada la sesión del día de hoy. Convocamos para el próximo martes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.